Bienvenidos una vez más a mi canal, Gato Criminólogo, donde exploramos los casos más oscuros y perturbadores de la criminología. Hoy analizaremos en detalle la historia de un personaje que ha estremecido a la sociedad mexicana y que, sin lugar a dudas, se ha ganado un lugar entre los expedientes criminales más horripilantes de los últimos tiempos. Su apodo se hizo tristemente célebre como el caníbal de Playa del Carmen. Me refiero a Gumaro de Dios Arias. El caso de Gumaro de Dios Arias presenta un perfil criminológico complejo, donde convergen trastornos mentales severos, abuso de sustancias, violencia aprendida y creencias irracionales. Diversos exámenes psiquiátricos concluyeron que Gumaro padecía esquizofrenia paranoide, acompañada de psicosis inducida por sustancias y un cuadro de paranoia, rasgos que lo ubicaban en el espectro de los delincuentes con inimputabilidad legal. Para entender el caso de Gumaro de Dios Arias, alias el caníbal de Playa del Carmen, es importante situarnos brevemente en el contexto de la zona donde ocurrieron los hechos. Playa del Carmen es una ciudad en el estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán, México. Reconocida mundialmente como un destino turístico paradisíaco, con playas de arena blanca y mar turquesa, la región se ha convertido en un imán para el turismo internacional y nacional. Sin embargo, como en muchas otras localidades turísticas, también se concentra una gran diversidad de personas que llegan atraídas por la economía local y el movimiento comercial que generan los visitantes. Este crecimiento acelerado de la ciudad ha traído consigo distintos problemas sociales, migración interna descontrolada, asentamientos irregulares y un incremento en la delincuencia, lo cual genera un ambiente propicio para diversos tipos de crímenes. Aunque la Riviera Maya es sinónimo de descanso y vacaciones para muchos, debajo de la fachada turística también subyacen historias de violencia y marginalidad. Es justamente en este contexto donde aparece la figura de Gumaro de Dios Arias, un hombre cuyas acciones conmocionaron a la opinión pública y exhibieron la cara más oscura de la conducta humana. Para adentrarnos en la historia del caníbal de Playa del Carmen, debemos repasar la vida de Gumaro de Dios Arias. Aunque no existe una gran cantidad de información oficial y verificada sobre su infancia, se sabe que nació en un entorno humilde. Algunas fuentes señalan que provino de una familia con dificultades económicas y que, desde niño, dio muestras de un carácter errático y aislado. Gumaro de Dios Arias nació el 7 de abril de 1978 en la ranchería Azucena, en el municipio de Cárdenas, Tabasco, México. Era hijo de Candelario de Dios y de Nana Arias, y tenía alrededor de 10 hermanos más. Una familia, dedicada principalmente a labores del campo. Desde temprana edad, se menciona que Gumaro fue un niño diferente. Según testigos y familiares, alrededor de los 6 años sufrió un episodio de abuso sexual por parte de un pariente. Esto habría marcado de manera drástica su personalidad y comportamiento, pues se volvió retraído y, a la vez, presentaba comportamientos extraños desde muy temprana edad, gusto por ver animales sin vida, por ejemplo, y una obsesión con la sangre que generaba intriga y preocupación en quienes le rodeaban. Según testimonios no muy difundidos, sus padres habrían notado este comportamiento sádico hacia pequeñas aves o roedores, pero no se tomaron las medidas necesarias para darle atención psicológica. El abuso durante la infancia podría haber contribuido a su distorsionada comprensión de los límites morales y la violencia. Estos rasgos, en la mayoría de las sociedades, serían señales de posible desajuste emocional o de un trauma. Sin embargo, en el ambiente rural de Tabasco de la década de 1980, este tipo de conductas rara vez era atendido por profesionales. A menudo, las familias lo dejaban pasar, o no sabían cómo actuar. Desde joven, Gumaro experimentó alucinaciones auditivas y visuales. En entrevistas posteriores confesó que sentía estar poseído por un ente maligno, que lo impulsaba a cometer actos violentos, y que para librarse de esa influencia rezaba a un dios, que lo convertía en una suerte de ser mitad ángel y mitad demonio. Alrededor de los 14 años, su padre, cansado de su comportamiento errático y de su renuencia a trabajar, decidió enlistarlo en el ejército mexicano, con la esperanza de que la disciplina militar lo enderezara. Sin embargo, la situación empeoró. En el ejército, Gumaro mostró conductas violentas, llegando a protagonizar conflictos con un subteniente. De acuerdo con testimonios, habría tenido un altercado que terminó en agresiones físicas y amenazas. Fue enviado a una celda militar en calidad de arresto. Tras salir, lleno de ira, apuñaló al subteniente en el tórax y en las piernas con un cuchillo, acto que lo obligó a huir rápidamente de la institución. Se convirtió entonces en un desertor, regresando a su comunidad en Tabasco. Lejos de mejorar, su consumo de sustancias y alcohol aumentó. Su conducta sexual también se vio envuelta en escándalos. Afirmó haber mantenido relaciones con una yegua blanca, creyendo, en medio del delirio,
que era una mujer estadounidense, con la que incluso se había casado en su fantasía. Ya en este punto, notamos una combinación peligrosa, una persona con claros rasgos de inestabilidad psicológica y adicciones, sumado al arraigo de traumas infantiles sin tratar. En muchas ocasiones, estas características son caldo de cultivo para actos de violencia futura. Tiempo después, Gumaro de Dios Arias fue involucrado en un caso sumamente grave, el abuso de un sobrino de tan solo 1 año de edad. El menor quedó gravemente herido y, al principio, la familia no supo quién era el responsable. No fue sino hasta años más tarde que Gumaro lo confesó. No obstante, la razón por la cual Gumaro terminaría en prisión en aquella etapa no fue este delito, sino algo completamente distinto. Fue encarcelado en Tabasco por robo simple. En este punto, resulta interesante reflexionar cómo la vida de Gumaro transcurre entre delitos graves, acusaciones y violencias, pero el sistema de justicia solamente le da seguimiento cuando se trata de un robo. Tras salir de prisión, buscó un nuevo comienzo y se mudó a Playa del Carmen, Quintana Roo, alrededor de 2004. Ese año, tuvo un altercado en la zona de Mahual, con un hombre que lo retó a pelear con machetes. La historia cuenta que aquella persona comenzó a insultarlo y a burlarse de él. En un descuido, Gumaro le arrebató el arma y lo hirió de gravedad, dejándolo en muy mal estado. Semanas después, Gumaro afirmaba que el espíritu de aquel hombre lo perseguía, apareciéndosele durante las noches. Huyendo de esa situación, se internó en una región selvática entre México y Belice, conocida como el Petén. Ahí vivió de forma precaria hasta encontrar una construcción abandonada donde se refugió. Es en este periodo que conoció a un anciano a quien él se refería como el sabio o un brujo maya, quien supuestamente le prometió poderes especiales y larga vida. Hasta 150 años si cumplía ciertas misiones, entre ellas, quitarle la vida a 3 personas. No se ha podido comprobar la existencia real de este sabio, o si se trató de un delirio, o una figura simbólica dentro de las alucinaciones de Gumaro. No obstante, varios testimonios indican que Gumaro hablaba constantemente de este pacto, asegurando que debía acabar con la vida de 3 personas para cumplir su cometido. En el Caribe mexicano, lejos de su entorno familiar, Gumaro vivió de forma precaria y al margen de la ley. Allí conoció a Raúl González, un joven de 19 años originario de Chiapas que también había desertado de las Fuerzas Armadas. Gumaro y Raúl entablaron una estrecha relación, primero amigos y luego pareja sentimental. Juntos subsistían, realizando trabajos esporádicos de albañilería, pero complementaban sus ingresos con actividades ilícitas, como robos a viviendas, y fraudes a turistas extranjeros, e incluso trabajo sexual en zonas turísticas. Ambos compartían además hábitos de consumo de sustancias, creando un entorno volátil y riesgoso. El estilo de vida que llevaban era caótico y peligroso, sin trabajo fijo, con deudas, y frecuentemente enfrascados en discusiones violentas. El 12 de diciembre de 2004, Gumaro y Raúl deambulaban por la zona después de haber consumido sustancia, y tenido relaciones íntimas. En ese contexto, surgió una disputa, cuando Gumaro reclamó a Raúl una deuda de 500 pesos mexicanos que éste no podía pagarle. El dinero, según declararía Gumaro, estaba destinado a comprar más estupefacientes y alcohol para ambos. La pelea escaló rápidamente. Gumaro interpretó la falta de pago como la razón suficiente para atacar. Bajo el influjo de las sustancias, experimentó lo que describió como: "Se me subió lo caníbal, un impulso repentino e incontrolable". Lleno de furia, Gumaro tomó lo primero que encontró a la mano, un cable eléctrico grueso, con el que golpeó repetidamente a Raúl hasta dejarlo inconsciente. Luego, lo colgó de manera que, al recobrar el sentido, pudiera seguir exigiéndole el pago. Raúl, aturdido, insistió en que no tenía dinero. En un intento de defensa, trató de tomar un bloque de concreto para arrojárselo a Gumaro, pero este se lo arrebató, y comenzó a golpearlo en la cabeza con el bloque, hasta aplastarle el cráneo. Sin embargo, Raúl aún se movía, por lo que Gumaro volvió a utilizar el cable. Finalmente, colgó el cuerpo otra vez, asegurándose de que no hubiese signos vitales. La hazaña continuó después de quitarle la vida. Usó el cuerpo como costal de box, golpeándolo repetidamente. Pasó la noche en compañía del cuerpo. En sus propias palabras, lo descolgó después de un rato, y se durmió con él abrazado. Tras el delito, Gumaro experimentó una euforia extraña. Según sus propias declaraciones posteriores, esa noche sintió una curiosidad por probar carne. Armado con un cuchillo, quitó partes del cuerpo, como el corazón, los riñones y parte del tejido muscular. Al día siguiente, se dirigió a un mercado cercano para comprar especias e ingredientes. Regresó a la palapa, prendió una parrilla improvisada, y cocinó la carne, elaborando guisos y caldos. Incluso comentó que la carne sabía a borrego. Durante el fin de semana, se alimentó en repetidas ocasiones.
El 14 de diciembre de 2004 por la tarde, vecinos y transeúntes que pasaban cerca de la palapa, notaron la situación anómala, posiblemente atraídos por el hedor de la putrefacción o por la visión de restos humanos, y dieron aviso a las autoridades locales. Agentes de la Policía Municipal de Solidaridad, Playa del Carmen, acudieron al sitio, encabezados por el oficial Alejandro Díaz. La escena que encontraron fue atroz. Bajo la palapa estaba Gumaro de Dios durmiendo plácidamente, sobre un camastro de plástico, abrazado el cuerpo de la víctima, y mucha evidencia macabra. Los detalles no pueden ser descritos, pero dejaré el enlace del documento de investigación que hice, en la descripción de este video, con todos los detalles, por si quieren saberlos. Los policías despertaron a Gumaro con un puntapié, apuntándole con sus armas aún conmocionados por la escena. El comandante Díaz exclamó: «Párate, c***, ¿ya viste lo que hiciste?». A lo que Gumaro respondió con calma: «Sí, ya sé, lo maté». Acto seguido, sin oponer resistencia, Gumaro fue arrestado en flagrancia. En ese mismo momento comenzó a relatar, casi con orgullo, una versión de los hechos a los agentes, hablando del muerto sin ninguna emoción, e incluso corrigiendo detalles de cómo le había quitado la vida. Fue trasladado de inmediato a los separos municipales mientras se acordonaba la zona, y se recogían los restos para peritajes. El rumor se propagó rápidamente entre los habitantes de la zona. Pocos sabían qué hacer ante la magnitud de lo que se contaba. De inmediato lo esposaron. Algunos agentes describieron la escena como sobrecogedora, y mencionaron que Gumaro actuaba como si fuese un hombre primitivo, carente de cualquier empatía o cordura. El caso acaparó titulares en todo México. En entrevistas posteriores, Gumaro de Dios Arias comentó: «Se me ocurrió sacarle todo lo de adentro, estaban ricos. Sabían a borrego. No me arrepiento de nada. Siempre quise probar carne humana». Fue trasladado inicialmente al penal de Playa del Carmen. Sin embargo, generó tal pánico entre los internos que nadie deseaba compartir celda con él. Las autoridades lo procesaron por homicidio y vilipendio de cadáver, sumado a los delitos que conlleva el canibalismo. Aunque en México no existe una figura legal llamada canibalismo como tal, sí se sanciona la ultrajante manipulación de restos. Las entrevistas que concedió en aquel tiempo mostraban a un individuo con aparente ausencia total de remordimiento. Durante su reclusión, psicólogos y psiquiatras realizaron diversas evaluaciones a Gumaro. Diagnosticaron esquizofrenia paranoide, y un marcado retraso mental leve. Además, padecía trastorno de la personalidad antisocial. Sus delirios se hacían evidentes cada vez que relataba sus visiones, o conversaciones con voces inexistentes. Se cuenta que, en una ocasión, Gumaro se cortó un pedazo de su propia oreja izquierda para comérselo, alegando que extrañaba el sabor de la carne. Otra vez, amenazó al cocinero de la prisión porque la comida, según él, no tenía sabor. Estos comportamientos llevaron a que las autoridades decidieran mantenerlo bajo vigilancia estricta, y suministrarle antidepresivos y somníferos para controlarlo. Dado que su salud mental requería de un tratamiento más especializado, en marzo de 2007 fue trasladado a un centro de readaptación social, en el estado de Morelos, donde recibió atención psiquiátrica más cercana. A pesar de su estancia en Morelos, en septiembre de 2008 regresó al centro de readaptación social de Chetumal. Ahí lo aislaron de la población general, por el temor que inspiraba su historial de canibalismo. Según algunos testigos, él seguía fantaseando con la idea de cumplir la promesa que le hizo al supuesto sabio, pues recordaba que debía asesinar a 3 personas para vivir 150 años. Se rumoreaba que ya tenía en mente a un preso al que consideraba su siguiente víctima. Estudios médicos también revelaron que Gumaro padecía SIDA. Su estado de salud comenzó a deteriorarse con rapidez. Se volvió más delgado, y las enfermedades oportunistas lo afectaron constantemente. El 11 de septiembre de 2012, Gumaro de Dios Arias falleció en el Hospital General de Chetumal. Tenía 34 años de edad. Su cuerpo fue trasladado y sepultado en la ranchería Azucena, en Cárdenas, Tabasco, cerrándose así uno de los capítulos criminales más impactantes de la historia contemporánea mexicana. La palapa donde sucedieron los hechos fue demolida y, tiempo después, la zona se destinó a nuevos proyectos inmobiliarios. Aún así, la memoria colectiva mantiene vivo el recuerdo de aquel suceso que sacudió Playa del Carmen. El caso de Gumaro de Dios Arias es un ejemplo escalofriante de lo que puede llegar a suceder con múltiples factores: problemas de salud mental, traumas de infancia, pobreza extrema, adicciones y falta de seguimiento institucional. Se combinan. Detalles poco conocidos del caso. Aunque con el tiempo se supo que Gumaro confesó abusar de su sobrino de 1 año, nunca se estableció una denuncia formal previa al asesinato de Raúl. El tatuaje de Raúl González. Un detalle que pocos conocen es que Gumaro quitó la piel de la zona donde su víctima tenía un tatuaje con el nombre de una mujer.
Según declaró, lo hizo para borrar su historia de la piel. El caso del hombre herido en Mawal no pasó a mayor investigación oficial, pues la víctima sobrevivió, pero muy mal herida, y no presentó cargos formales. Sin embargo, algunos residentes aseguraban que ese hombre murió días después por complicaciones de las heridas, lo cual Gumaro usó para alimentar su paranoia de que lo perseguía su espíritu. El brujo maya, varias personas de la región del Petén y Mawal sostienen la versión de que existía un anciano ermitaño que practicaba ritos esotéricos. No obstante, nadie ha confirmado de manera oficial su identidad. El caso inspiró la canción Caníbal, interpretada por Kinky y Lupe Esparza, así como rumores de que la película argentina, La hija del caníbal, tuvo referencias parciales en este suceso, aunque la veracidad de ello sigue en debate. El caso de Gumaro de Dios Arias nos enfrenta a nuestras peores pesadillas colectivas, la deshumanización y la violencia extrema. Sin embargo, detrás de ese horror, vemos también a una persona cuya infancia fue terriblemente violenta, y cuya salud mental no recibió ningún tipo de atención. Esto no justifica en absoluto sus actos, pero sí invita a reflexionar sobre la falta de sistemas preventivos, la necesidad de detectar a tiempo los trastornos psiquiátricos, el acceso a la educación, el control de adicciones, y la intervención estatal en situaciones de abuso infantil. Entender el contexto no significa excusar la conducta criminal, sino comprender cómo se gesta y, sobre todo, cómo se podría prevenir en el futuro. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por acompañarme en este extenso recorrido por la historia de Gumaro de Dios Arias, el llamado caníbal de Playa del Carmen. Si este video te resultó interesante, te invito a dejar un me gusta y suscribirte para más contenido relacionado con análisis criminológico y casos reales de distinta índole. También puedes compartir tu opinión en la caja de comentarios, siempre con respeto y empatía hacia las víctimas y sus familias.